Mi papá me encerró en un galpón para que nadie viera mi cara, pero el rey hombre lobo tumbó la puerta y dijo que yo era suya. Cuando el nuevo rey de los hombres lobo vino a visitar la manada en busca de su compañera, mi papá me encerró en un galpón, solo porque me quemé la cara en un incendio cuando era niña, intentando salvar a mi hermana. Me quedó una cicatriz horrible, y él siempre sintió vergüenza de mí por eso. Pero lo que nunca imaginé fue que el rey me encontraría de todas formas. «Ni se te ocurra salir de este cuarto, ¿me oíste?», gritó Beta Raúl, azotando la puerta después de arrastrarme hasta el galpón. Estaba furioso porque me había visto rondando la fiesta de bienvenida del rey. «No quiero ver tu cara fea. Ni se te pase por la cabeza dejar que alguien sepa que tengo una hija como tú. Vas a arruinar las oportunidades de tu hermana». «Sí, papá», murmuré, tragándome el llanto. Me dolía el corazón. No era la primera vez que me trataba así, y sabía que no sería la última. «Si te atreves a aparecer y avergonzar a tu hermana, te reviento, y te encadeno para que nunca más salgas de aquí». «Sí, papá, ya entendí». Mordí el labio, mirando el suelo polvoriento. Las lágrimas vinieron, pero esperé a que se fuera para dejarlas caer. Hoy, el nuevo rey de los hombres lobo vino a nuestra manada a buscar a su compañera. Ya había visitado 8 antes que la nuestra, y nada. Todas las mujeres estaban eufóricas, esperando llamar su atención, incluida mi hermana menor, Hannah. Ella era la belleza de la manada, y tampoco había encontrado a su pareja todavía. Después de que mi papá se fue, me tiré al suelo y me abracé, llorando bajito. La música alta de la fiesta ahogaba mis sollozos. Tenía hambre, tenía sed, pero ni se me pasaba por la cabeza salir. Mi papá había sido claro con lo que me esperaba si lo desobedecía. De repente, alguien golpeó la puerta. Me sobresalté, contuve la respiración. ¿Quién podría ser? Solo mi papá sabía que yo estaba ahí, y debía de estar ocupado con Hannah. «¿Hay alguien ahí dentro?», preguntó una voz que no reconocí. «Abre la puerta». Yo no puedo salir. «Por favor, vete», balbuceé. El miedo me paralizaba. Mika, el rey de los hombres lobo, estaba inquieto. Odiaba todo en esa fiesta y solo quería irse. Ninguna de las mujeres allí era su compañera. Estaba por volver a su habitación cuando un olor diferente, dulce, envolvente, como nada que hubiera sentido antes, llegó con el viento. Su corazón se aceleró. Siguió el aroma hasta un galpón alejado. Mika siempre sintió el peso de su destino. Como rey de los hombres lobo, todos esperaban que encontrara a su compañera y asegurara la línea real. Creció viendo el amor de sus padres con envidia y temor, preguntándose si algún día tendría algo así también. Visitaba manada tras manada, cada vez más desanimado. ¿Será que algún día la encontraría? ¿O tendría que conformarse con cualquiera y renunciar a esa conexión que tanto deseaba? Intentó abrir la puerta, pero estaba cerrada con llave. Golpeó, sin respuesta. Impaciente, amenazó con tumbarla. Finalmente, una voz tímida respondió desde dentro. «¿Quién eres? No puedo salir. Por favor, vete». El corazón de Micah se encogió al oír el miedo en su voz. Estaba seguro. Su compañera estaba ahí dentro. Asustada, sola. Sin pensarlo 2 veces, tumbó la puerta. Yo estaba acurrucada en una esquina, temblando. El hombre que entró era alto, imponente. Solo su presencia ya llenaba todo el lugar. «¿Quién eres? ¿Qué haces aquí?», suplicé, alejándome. «¿Dejarte aquí? ¿En este lugar de mierda?», gruñó él, avanzando hacia mí. «Por favor, déjame en paz», pedí, tratando de retroceder aún más al fondo del galpón. «No te voy a dejar ni un segundo más aquí», dijo con voz sombría, levantándome con facilidad. «No, suéltame», me debatía, aterrada por lo que haría mi papá si se enteraba. «Tranquila, pequeña, no voy a hacerte daño», dijo Micah con suavidad, aunque sus ojos estaban oscuros de rabia. «No, él va a golpearme. Por favor, bájame. Tengo que quedarme aquí», lloré, dominada por el miedo. «¿Qué?», gruñó Micah deteniéndose al instante. «¿Quién va a hacerte daño?». Perdón», gemí, encogiéndome como un animalito herido. Ya estaba acostumbrada a pedir perdón. Era mi forma de intentar evitar más ira. «Dilo otra vez. ¿Quién va a golpearte?». La mandíbula de Micah se tensó. Alguien estaba lastimando a su compañera, y él estaba furioso. Cuando abrí los ojos el mundo temblaba. Sentía un sabor metálico en la boca, y el eco de mi propio aliento se mezclaba con el lamento de mis rodillas golpeando el suelo de piedra. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero la marca contra mi cuello ardía como si me recordara quién yo era, y quién había decidido que yo fuera. Mika me sostuvo en brazos. Su respiración profunda temblaba mientras me depositaba junto a una pared. Observé su perfil, poderoso, la mandíbula firme,
la cicatriz atravesando su ojo izquierdo, su mirada concentrada en mí. En ese momento comprendí que ya no había vuelta atrás. Su mano rozó mi mejilla, húmeda por el miedo y las lágrimas. Y en su mirada vi algo que no había sentido antes. No rabia, no juicio, sino una determinación suave y peligrosa. «Estás en casa», susurró, con voz grave y segura. «Nadie te hará daño otra vez». Temblé. Habían sido tantas noches de terror en ese galpón que mi cuerpo aún recordaba los grilletes invisibles que me ataban. Quise responder, pero mi garganta no obedecía. Él me tomó de la mano y me condujo por pasillos iluminados por antorchas, tan distintos del lugar en que me dejaron. Las paredes estaban cubiertas por tapices con lobos, símbolos antiguos que yo recién reconocía, raíces de mi linaje. Al llegar a la gran sala del castillo, el silencio se quebró. Todos los integrantes del Alto Consejo se pusieron de pie. El rey los seguía, con una postura que mezclaba orgullo y cansancio. Sentí cómo los ojos se posaban en mí. No eran los de alguien reclamado por conquista o linaje, eran de reconocimiento profundo. Como si en mis facciones quemadas, en mi cicatriz torcida, vieran algo sagrado. Maika se adelantó y habló con voz clara. «He encontrado a mi compañera, a la que esperaba desde siempre. Esta es ella». Un murmullo suave recorrió la sala. Una mujer anciana, con cabellos grises trenzados, me observó más de cerca. Se acercó, palmeó mi hombro con ternura. «Bienvenida, hija de Lora», dijo. «El juramento está cumplido». Lora, ese nombre me golpeó en el pecho. Mi madre. Apenas había oído esa palabra en mi memoria, un susurro que traía consuelo y pena. Mis puños se cerraron. Mika me apartó, tomó mi mano y me condujo a una habitación junto al gran salón. Allí, el fuego danzaba en la chimenea, amarillo y rojo, como la sangre de mi alma. Me senté, incapaz de articular palabra. Él cerró la puerta y se acercó. El ambiente quedó en una calma tensa, casi reverente. «Cuéntame», dijo. «Quiero saberlo todo». Le hablé de la infancia, del incendio, del día que traté de salvar a Hannah y mamá me salvó a mí. Le conté cómo papá se volvió otro, temeroso, avergonzado. Le confesé que dentro de mí aún había una nena triste que no sabía cómo ser reina ni compañera. Cuando terminé, mis lágrimas manchaban el ropaje que él me había prestado. Mika limpió mis mejillas. «Tu fragilidad no te descalifica, te fortalece, te hace humana y ahora poderosa». Mi voz se quebró. «¿Y qué será de Hannah? ¿Y de papá?» Sus ojos se oscurecieron. «Cuando llegue el tiempo, tendrán que responder», dijo. El silencio regresó. Solo el crepitar del fuego acompañaba el latido acelerado de mi corazón. De pronto, un golpe seco en la puerta nos sobresaltó. Maika tensó la mandíbula. Yo me aferré a su hombro. Lentamente, se acercó y abrió. Un mensajero con el estandarte de la alcateía rival permanecía en el umbral. Extendió el brazo con un pergamino sello estampado en rojo sangre. Mika lo tomó y leyó. La atmósfera se volvió densa. El mensajero se retiró con paso firme, sin mirar atrás. Mika lo dejó caer, y su voz, antes firme, se quebró por la emoción. «Es un ultimátum. Dicen que si no se entrega a la reina con pleno reconocimiento, incendiarán nuestro gran árbol sagrado y masacrarán a todos los iniciados». Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Aquel árbol, símbolo milenario de unión y legado. Y nosotros, tan frágiles, tan expuestos. Mika me miró. «Tú eres el vínculo más fuerte que existe entre mi sangre y la suya. Nos necesitamos». Yo levanté la mirada, mis ojos aún brillando por las lágrimas, pero un fuego nuevo ardía en mi interior. «Entonces estaré a tu lado», dije, con voz extraña, temblorosa pero firme. «No permitiré que hagan daño a esta familia, ni a mí». Él me sonrió. Aquel gesto me atravesó el alma. Había tomado una decisión, aunque aún temblaba por dentro. Un sonido atronador retumbó más allá de la puerta, el aullido de una manada reclamando su rey. La noche en la que renací como reina, y comenzó mi verdadera venganza, apenas despuntaba. Aún recuerdo cómo olía la madera del cuarto donde me dejaron esa noche. A pesar de la calidez del fuego, algo dentro de mí seguía helado. No era miedo, no. Era esa expectativa silenciosa, ese presentimiento de que lo que venía no era solo el inicio de mi reinado, sino el desmoronamiento de todo lo que una vez conocí. Mika no durmió. Caminaba de un lado a otro como un lobo enjaulado. Su temple de rey contrastaba con la tormenta de pensamientos que parecía lo estaban devorando. Yo lo observaba desde el sofá, con una manta sobre las piernas y la cabeza apoyada contra el respaldo. Sentía una mezcla inquietante de paz y vértigo. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», pregunté, en voz baja. Mika se detuvo. «¿El qué? ¿Que sabías quién era mi madre? ¿Que sabías que yo era más que una simple loba marcada?». Él suspiró,
Se agachó frente a mí, tomándome las manos. No lo sabía del todo. Tenía sospechas, pero no podía comprobarlo. Tu cicatriz, tu mirada, hay algo en ti que resuena con las antiguas leyendas, y cuando sentí tu aroma, su voz tembló. No había duda. Eres parte de algo que mi linaje trató de destruir hace generaciones, pero también eres la única capaz de restaurar el equilibrio. Eso me dejó helada. ¿Qué quieres decir con mi linaje trató de destruir? Pregunté, con el pulso acelerado. Tu madre, Lora, era una curandera sagrada. Su linaje fue perseguido por los primeros alfas del norte. Les temían. Decían que tenían el poder de romper vínculos forzados, de anular marcas. ¿Anular marcas? Sí. Ella podía liberar a lobas marcadas contra su voluntad. El poder de elegir, de romper el destino. Sentí un nudo en la garganta. ¿Y tú? ¿Tú me marcaste por voluntad o por impulso? Maika bajó la mirada. El silencio habló más que 1000 palabras. Me levanté lentamente, dolida. Entonces no fue mi decisión. Fue tu necesidad. Fue desesperación, confesó, al fin. Pero ahora sé que si tú no me eliges, renunciaré, porque ya no quiero que estés aquí por obligación. Quiero que luches a mi lado porque crees en esto. Eso me desmontó. Lo miré por un instante largo. Él era sincero, más de lo que yo esperaba, pero no tuvimos tiempo de decir más. Un guardia entró bruscamente, sin aliento. «Mi rey, tienen que ver esto». Mika salió primero. Yo lo seguí. Cruzamos pasillos hasta el balcón alto que daba al bosque. Abajo, frente a la reja de la fortaleza, había una figura de pie, una mujer. Incluso antes de ver su rostro supe quién era. Hannah, mi hermana. Vestía de blanco, con una corona de ramas secas y una sonrisa torcida en los labios. Sostenía algo envuelto en tela entre los brazos, algo que goteaba sangre. «He venido a traer una ofrenda», gritó, con voz clara. «Mi lealtad, y la cabeza del traidor que quiso entregarme a los rivales». Mika apretó los puños. Yo sentí que el aire se iba de mis pulmones. El cuerpo que Hannah llevaba era el de nuestro padre, Raúl. Mi corazón se detuvo. Hannah lo arrojó al suelo como si fuera un trozo de basura. ¿Queríais una reina? Aquí está vuestra loba purificada. Me he deshecho del veneno. Ahora, decidme, hermana, ¿me aceptarás? El silencio fue absoluto. Y en ese instante entendí que nada, absolutamente nada, sería como antes. Me costó respirar. El mundo se encogía a mi alrededor mientras observaba el cuerpo de Raúl tendido entre el barro y la nieve. Su rostro aún mostraba el espanto del momento final. Y allí estaba ella, mi hermana, con esa sonrisa extraña, casi triunfante, como si por fin hubiera vencido en una carrera silenciosa que solo ella corría. «¿Qué has hecho?» Mi voz no era mía, sonaba lejana, como si hablara desde el fondo de un pozo. Mika puso una mano sobre mi hombro, como para detenerme. No servía. Bajé las escaleras con pasos lentos, y cuando estuve frente a ella, noté algo distinto en sus ojos, algo roto. «Él quería entregarme», dijo Hannah, como si eso justificara todo. «Dijo que yo era un estorbo, que ahora tú eras la reina, y yo solo, un error». Tragué saliva. «Y entonces lo mataste». «Y no solo eso», rió. «Lo envenené con la misma fórmula que mamá usó para curarte aquel día, pero yo invertí el ritual». Me quedé helada. ¿Invertiste el ritual? Aprendí mucho leyendo los textos de mamá. ¿Pensaste que eras la única con acceso a sus diarios? Yo también escuchaba, también observaba, y también sufrí, ¿sabes? Mientras tú eras la pobrecita marcada, yo era la perfecta que debía sonreír siempre. Tú no sabes lo que era estar encerrada, ni lo que es vivir con miedo, le dije, con rabia contenida. ¿Y tú sabes lo que es tener que ser siempre la que no puede fallar, la que debe brillar porque tú ya estabas rota? Tener que cargar con los sueños de papá, mientras él te odiaba a ti y me usaba a mí. Sus ojos estaban vidriosos, pero no había arrepentimiento en su voz, solo cansancio y oscuridad. Maika se acercó. «No podemos permitir que se quede». Hannah lo miró con desprecio. «No vine a pedir clemencia, vine a reclamar lo que me corresponde». Lo que ocurrió después fue caótico. Hannah se arrodilló de forma repentina, levantó los brazos al cielo, y el suelo tembló. Un murmullo subterráneo sacudió la tierra. Algo ancestral despertaba, algo ligado a nosotras, a nuestra madre, y al linaje que intentaron enterrar. Una grieta se abrió en el suelo, y de ella brotó una energía púrpura, viva, que cubrió el cuerpo de Raúl. Su cadáver fue arrastrado por esa fuerza, y desapareció. Hannah cayó de espaldas, desmayada. Mika gritó a los guardias que la encerraran. Yo no podía moverme. Esa noche, no dormí.
La escena del cuerpo de mi padre tragado por la tierra me perseguía. Y lo peor no era eso, era que una parte de mí no sentía pena. Al amanecer, me dirigí a los archivos antiguos del castillo. Buscaba respuestas, aunque no sabía a qué preguntas. Lo que encontré me heló la sangre. Entre los registros de linajes malditos, había uno llamado las gemelas de la maldición, Desnomen. Hablaba de hermanas nacidas bajo una luna partida, destinadas a equilibrar o destruir, una con el don de sanar, otra con el de anular, y según los escritos, una de ellas debía morir para que la otra reinara. Mi reflejo en el vidrio del archivo parecía otro. De pronto, Mika entró, con un pergamino temblando en la mano. «Vienen hacia aquí, las 3 alcateías del este, y no vienen a negociar». «¿A qué vienen?», pregunté, con voz seca. «A tomar a Hannah». «¿Para qué?». «Dicen que ella es la heredera del vacío, que su sangre puede abrir la puerta de piedra». Yo conocía esa leyenda. La puerta de piedra no era una metáfora, era real, y si la abrían, el mundo que conocíamos se iba a acabar. La mañana era densa, como si el aire mismo supiera lo que estaba por venir. Las noticias se expandieron como un incendio. Las 3 grandes alcateías del este se dirigían hacia nosotros. No era una marcha, era una declaración de guerra. Me encontraba de pie frente al ventanal del gran salón, observando el horizonte. En la distancia, columnas de humo marcaban los lugares por donde ya habían pasado. Los centinelas aseguraban que en menos de 48 horas estarían aquí. Mika irrumpió en la sala, con el ceño fruncido y las botas cubiertas de barro seco. No era común verlo así. Despeinado, desordenado, vulnerable. Tenía algo en la mano. Un collar. Esto estaba en la celda de Hannah. Lo tomé con cuidado. Era de mamá. Lo reconocí al instante. Un relicario antiguo con símbolos rúnicos en forma de espiral. Lo abrí. Dentro había una nota diminuta, escrita con una letra temblorosa. «Si estás leyendo esto, mis hijas, significa que el destino está reclamando lo que se sembró en la sangre. Perdóname por no haber elegido mejor. Las 2 nacieron con fuego, pero una querrá salvar el mundo, y la otra quemarlo». Sentí que el suelo se hundía bajo mis pies. «Ella ya lo sabía», murmuré. «Mamá, lo supo siempre». Mika me miró, serio. «No podemos permitir que se lleven a Hannah. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que la ejecute?» «No», dijo tajante. «Pero tampoco vamos a quedarnos esperando. Vamos a actuar». Fue entonces cuando propuso algo impensable. Un ritual de sangre dormida. Un arte prohibido por las antiguas leyes, capaz de conectar a 2 lobos con la misma línea de sangre en sueños compartidos. Lo usaríamos para entrar en la mente de Hannah, descubrir qué sabían los del este, y si aún quedaba algo de humanidad en ella. Esa misma noche, preparamos el ritual en la sala de la llama lúcida. Era un cuarto secreto, bajo la biblioteca del castillo, donde los reyes antiguos realizaban pactos espirituales. Solo Mika y yo participamos. Nadie más debía saberlo. El ambiente era pesado, impregnado de ceniza y salvia. Me acosté sobre una losa de piedra fría mientras él colocaba sus manos sobre mi frente. Cerré los ojos y caí. Caí en un abismo sin tiempo. Me encontré caminando por un bosque ennegrecido, lleno de ramas retorcidas como manos queriendo atraparme. Todo olía a fuego, a dolor y a miedo. Al fondo, vi una figura encapuchada, sentada frente a una hoguera. «Hannah». «Llegaste tarde», dijo sin mirarme. «Siempre llegas tarde, hermana». «No he venido a discutir», respondí. «He venido a entender». Ella levantó la vista. Sus ojos ya no eran suyos. Un brillo rojo intenso los invadía. «¿Entender qué? ¿Que tú te quedaste con el trono, la gloria, el hombre, y yo, con los escombros?» «No me quedé con nada. Luché por sobrevivir. Luché por no odiarte, por no convertirme en lo que papá fue». Hannah se puso de pie. «Pues yo sí lo odié. Lo odié con cada fibra. Y ahora, con los del este, puedo limpiar la sangre, puedo abrir la puerta y traer un nuevo orden. Uno donde las débiles como tú no dominen por lástima». Me acerqué un paso. «¿Y si al abrir esa puerta lo que salga destruye a todos? ¿Qué? Entonces que arda todo», susurró. «Yo ya ardí una vez y sobreviví. No pude acercarme más. Una fuerza invisible me arrastró fuera del sueño. Me desperté jadeando, cubierta en sudor. Maika me sostenía. «¿Qué viste?» «La perdimos». Mika bajó la cabeza. «Entonces ya no es tu hermana». «Sí lo es», dije con voz ahogada. «Y por eso, debo ser yo quien la detenga». Al día siguiente, el cielo se cubrió de lobos. Las alcateías del este habían llegado, y entre ellos, al frente del ejército, caminaba Hannah, vestida de negro, coronada con huesos. Y sonriendo. No sentí miedo.
Eso fue lo que más me sorprendió cuando vi a Hannah al frente del ejército enemigo. Era como si el corazón, de tanto quebrarse, ya no tuviera más grietas por donde el temor pudiera colarse. Mika estaba junto a mí, en lo alto de la muralla que rodeaba la fortaleza de Roca Verde. El viento traía consigo el olor de las hogueras encendidas, del metal afilado y del cuero húmedo por la niebla del amanecer. Todo el ejército del este se había posicionado en formación, más de 300 lobos, esperando una orden, y ahí estaba ella, mi hermana. Sus ojos se cruzaron con los míos. No había palabras, solo una tensión hecha de años de secretos, traiciones y una infancia que ninguna de las dos pudo vivir en paz. ¿Aún crees que podemos detenerla?, preguntó Maika, con la mandíbula apretada. Ya no se trata de detenerla, respondí, sin apartar la mirada de Hannah. Se trata de evitar que el mundo entero sufra lo que nosotras sufrimos. Una bandera blanca se alzó. Era la señal de negociación. Lo curioso fue que no la levantó ningún soldado. Fue Hannah misma quien se adelantó sola, cruzando el límite sin miedo. Mika la miró sorprendido. ¿Va a hablar contigo? No. Va a intentar convencerme. Bajé de la muralla y salí al claro. Cada paso era una mezcla de firmeza y fragilidad. El barro húmedo se adhería a mis botas mientras el silencio caía como una manta espesa. La encontré en el centro del campo, esperándome como si supiera que vendría. «Hermana», dijo, con voz suave, casi amable. «Te ves distinta. Tú también». Nos quedamos en silencio. Ella sonrió. «Vine a ofrecerte una última oportunidad». «¿De qué tipo?» «Un reino compartido. Tú tomas el norte, yo el este. Sellamos la puerta juntas, y nadie muere». «¿Y por qué lo harías?» «Porque, a pesar de todo, sigo siendo tu sangre, y no quiero matarte». No supe si era una trampa o si de verdad aún quedaba algo de humanidad en ella. «No puedes sellar una puerta que ni siquiera abriste. ¿Y tú cómo sabes que no lo haré esta noche?» La tensión se hizo densa. «No tienes el objeto sagrado. Sin él, la puerta de piedra no responde». Ella entrecerró los ojos. «¿Estás segura de eso?» Y fue ahí cuando lo vi. Lo sacó de su capa lentamente. «El medallón de mamá. El verdadero. No el falso que encontramos en su celda». Su brillo púrpura palpitaba como si tuviera vida. «¿Dónde lo encontraste?» «Nunca lo perdí. Mamá me lo dio cuando eras apenas una bebé, porque ella sabía que yo, algún día, tendría que tomar decisiones que tú no podrías». Me dolió. Me dolió tan profundamente que creí que me partiría el pecho. «No puedes hacer esto, Hannah. Abrir esa puerta es liberar a los que devoraron nuestras tierras siglos atrás. No vendrán a construir, vendrán a destruir». «¿Y qué hicieron con nosotras?», gritó. «Nos destruyeron desde dentro. Nos partieron el alma. Tal vez sea hora de partir este mundo en dos y dejar que empiece uno nuevo». Sus ojos brillaban, no de locura, de convicción. «Si cruzas esa línea», dije, con la voz más firme que pude, «ya no podremos volver atrás». Ella me miró largo rato, luego se giró, caminó unos pasos hacia su ejército, y con un movimiento de mano, la bandera blanca cayó al barro. La guerra había comenzado. Corrí de vuelta a las murallas. Mika ya daba órdenes. Los vigías gritaban. El sonido de tambores retumbaba en el pecho como un latido de muerte. Esa noche, mientras las primeras lanzas cruzaban el cielo, yo me encerré en la torre más alta y abrí el diario que mamá había dejado escondido bajo mi almohada. Hace tantos años, una página doblada se soltó, con una frase que me heló la sangre. «Si alguna vez la sangre llama a la sangre, deberás elegir si seguir siendo hermana o convertirte en verdugo». Y yo ya no sabía cuál era la respuesta correcta. El cielo ardía. Desde lo alto de la torre podía ver cómo las antorchas iluminaban la noche como luciérnagas hambrientas. Los lobos del este habían comenzado el asalto, y aunque nuestras murallas resistían, la sensación era que todo se quebraba por dentro. El aire olía a madera quemada, a sudor y a sangre recién derramada. Corrí por los pasillos del castillo con el corazón golpeándome el pecho. Cada grito que oía en la distancia era un eco del pasado, de aquel incendio, del día que me marcó. Pero esta vez no huía del fuego. Esta vez era parte de él. Mika estaba en el campo, liderando la resistencia. Me lo imaginaba herido, rugiendo, enfrentando lobos con nombres que alguna vez compartimos en pactos de paz. Yo, en cambio, tenía una misión distinta. No era espada, era sangre, era verdad. Me dirigí al sótano del castillo, a las cámaras selladas donde se guardaban los objetos sagrados. Había leído algo en el diario de mamá. Solo una hija puede cerrar lo que una madre protegió, pero necesitará más que fuerza. Necesitará saber la verdad completa. Y ahí estaba. Una caja de madera negra, con el símbolo de la luna partida grabado en el centro.
Dentro, envuelta en tela azul, encontré la daga ritual. No era una simple arma, era la que mamá usó para sellar su propio poder, la que podría cortar el vínculo que unía a Hannah con los del Este. Temblé al tomarla. De pronto, un rugido profundo retumbó por los pasillos. No era animal, era algo antiguo, como si la tierra misma se quejara. Subí de nuevo, corriendo, hasta la torre más alta. Desde ahí vi lo impensable. La puerta de piedra estaba abierta, y Hannah estaba de pie frente a ella. Los lobos que la acompañaban retrocedían, asustados por lo que veían salir de allí. Sombras sin forma, envueltas en humo, con ojos blancos que no parpadeaban, criaturas del otro lado. ¡No!, grité, sin pensarlo. Bajé por las escaleras como una flecha, atravesando corredores, cruzando el patio interior entre soldados heridos y cuerpos sin vida. Mis pies sangraban, mi garganta ardía, pero llegué. Allí estaba ella de espaldas, con el medallón brillando en el pecho y el brazo extendido hacia la puerta. «¡Hannah!», le grité, y su cuerpo se tensó. «Te advertí que no intervinieras», dijo sin volverse. «Estás a punto de destruirnos a todos. Esa puerta no es lo que crees. Lo es todo. Es libertad. Es muerte». Corrí hacia ella. «Y tú lo sabes». Me giró una mirada vacía. Sus ojos ya no eran rojos. Eran negros, como los de las sombras que salían de la puerta. Entonces lo entendí. No era Hannah. Ya no. Una de las criaturas había tomado su cuerpo. Sentí un frío punzante. La daga pesaba en mi mano. «¿Dónde está mi hermana?» «Ya no importa», respondió la cosa. «Ella me dejó entrar. Me ofreció su alma. Todo por destruirte». No lo pensé más. Salté sobre ella, con la daga en alto. No para matarla, sino para cortar el lazo. La hoja brilló con una luz azul al contacto con su pecho. Un alarido estalló en el aire, rompiendo los cristales del castillo. Una onda de energía se extendió en todas direcciones. La criatura gritó y se desvaneció. Hannah cayó al suelo, inconsciente, pero viva. La puerta comenzó a cerrarse lentamente, como un latido que se apaga. Me arrodillé a su lado, temblando. Micah llegó corriendo cubierto de sangre y tierra. Me miró y al ver el cuerpo de Hannah dejó caer la espada. Está viva, pero no sé si queda algo de ella. Micah se agachó a mi lado. Sus dedos rozaron mi mejilla. «Acabas de salvarnos a todos». «No», susurré. «Acabo de empezar algo que aún no entiendo». En ese momento, un vigía gritó desde la muralla. «Los del Este se están retirando». La guerra había terminado, pero yo sabía que la batalla real apenas comenzaba. Los días que siguieron fueron silenciosos, no por falta de actividad. El castillo se llenó de sanadores, vigías, reconstrucciones urgentes, sino porque había un peso invisible sobre todos, como si el aire estuviera de luto. La puerta de piedra había sido cerrada, sí, pero a cambio de algo que no entendíamos aún. Hannah seguía inconsciente, atrapada en una especie de coma profundo, ni viva ni muerta del todo, y yo no podía dejar de verla. Dormía en la habitación de huéspedes del ala este, y cada día me sentaba a su lado, solo para mirarla respirar, solo para asegurarme de que no se desvaneciera por completo. Micah no me decía nada, pero lo veía en sus ojos. Desconfiaba. Aunque me apoyaba, había empezado a temer que ella despertara convertida, o peor, que no despertara nunca. Una tarde, mientras le cambiaban las vendas, una de las curanderas se acercó a mí con un gesto extraño. «Mi reina», me dijo en voz baja, «hay algo que deberías ver». La seguí hasta el archivo del templo. Allí, entre los libros más antiguos, me mostró un códice sellado que solo se podía abrir con sangre de linaje directo. Yo misma tuve que cortarme la palma y dejar una gota caer sobre la cerradura. El libro se abrió, y cambió todo. Dentro estaban las confesiones de Lora, no en forma de diario, sino como un testamento, uno que nunca fue entregado. Contaba cómo, durante su juventud, fue iniciada en la Hermandad de las Dos Voces, un grupo ancestral de mujeres lobo capaces de ver el alma partida de los demás. «Mis hijas no son lo que creen. Una de ellas no nació de amor, sino de pacto. Un pacto que hice para proteger a la otra. Una nació con alma libre, la otra con alma prestada. Y cuando el tiempo llegue, deberán enfrentarse no solo entre sí, sino consigo mismas». Caí de rodillas. El mundo giraba. ¿Era yo la hija del pacto? ¿O lo era Hannah? ¿Quién era la verdadera heredera? Esa noche, Micah me encontró sentada en el suelo de la biblioteca. No preguntó qué pasaba. Solo se arrodilló a mi lado y me abrazó. «¿Crees en el destino?», le pregunté. «Creo en ti». Sus palabras me hicieron temblar. Pero no por amor, por miedo, porque sentí que en breve, incluso él podría volverse contra mí. Una semana después,
Hannah abrió los ojos. Fue al amanecer. Las campanas no sonaron. Nadie lo supo de inmediato. Solo yo, porque dormía en una silla, con la frente apoyada en su cama. Sentí su mirada, y cuando me giré, la vi. ¿Dónde estoy?, susurró, con la voz seca. En casa, le respondí, apenas conteniendo las lágrimas. ¿Tú me salvaste?, asentí. Entonces, ¿por qué siento tanto frío? Sus labios temblaban. La abracé, pero ella no reaccionó como antes. No hubo odio, no hubo reproches, solo vacío. Los médicos la revisaron. Físicamente estaba sana, pero algo en su mente seguía atrapado en la puerta. No recordaba nada de los días antes de la batalla. No recordaba el medallón ni la criatura. Solo vagos ecos de nuestra infancia. Maika no confiaba en su amnesia, y yo tampoco. Pero otra parte de mí sí quería creer. Esa noche, un mensajero llegó desde el bosque del norte. Portaba un mensaje sellado con el emblema de los sabios del tiempo, un consejo que se creía extinto. El pergamino solo tenía una frase: el alma prestada no se va, solo cambia de piel. Mika lo leyó conmigo. Me miró. ¿Crees que aún está dentro de ella? No lo sé, dije temblando. Pero si está, nos va a destruir desde adentro. Él asintió, y por primera vez en semanas, su voz se quebró. Entonces no nos queda otra opción. ¿Cuál? Tendrás que elegir. ¿Elegir qué? Mika respiró hondo. Entre tu hermana y el reino. El castillo estaba en silencio, pero yo sentía que cada piedra murmuraba mi nombre. Caminaba por los pasillos con los pies descalzos, el corazón palpitando en mis oídos, mientras la luna llena iluminaba todo con su luz helada. Era la noche de la luna roja, aquella que, según la tradición, sellaba los lazos más sagrados o los rompía para siempre. Mika me había dado hasta la medianoche para decidir, elegir a Hannah y arriesgarlo todo por una esperanza, o cumplir con mi deber como reina, proteger al reino y condenar a mi propia sangre. Subí a la torre más alta, esa que daba al bosque donde mamá nos llevaba cuando éramos pequeñas, allí donde aprendimos a escuchar el aullido del viento como si fuera un idioma secreto. Me senté junto al ventanal y por primera vez recé, no a los dioses, ni a las estrellas, recé a mamá. Si estás en algún lugar, dime qué hacer. Y entonces, como si el universo respondiera, oí un sollozo. Provenía del pasillo. Me levanté, tensa, y seguí el sonido hasta una pequeña sala olvidada, donde antiguamente se guardaban los estandartes de guerra. Dentro estaba Hannah, sentada en el suelo, sola, con la mirada perdida. No sabía que aún podías llorar, dije con la voz baja. Ella levantó la vista. Había ojeras bajo sus ojos, y una palidez que no era solo física. No sé quién soy, hermana. No sé qué hice, solo tengo fragmentos, como espejos rotos. Me acerqué. Me senté frente a ella. ¿Recuerdas la puerta? Negó con la cabeza, lentamente. No, pero tengo pesadillas, voces. A veces creo que aún está abierta. Aquí. Se tocó el pecho, como si algo me respirara desde dentro. Tragué saliva. La sellamos. Yo la sellé. Pero los sabios del tiempo enviaron un mensaje. Dicen que el alma prestada no se va, solo cambia de piel. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Crees que soy un monstruo? No, respondí, segura. Creo que eres mi hermana, y que alguien, algo, usó tu dolor para entrar. Ella bajó la mirada. Papá me decía que solo las fuertes sobreviven, que tú eras débil, por eso te escondía, pero nunca entendió que yo lo era más, porque me dejé moldear, me dejé usar, tomé su mano, y por un instante, volví a sentirla, a la verdadera Hannah, la que me cubría con su manta en invierno, la que me leía en voz baja para que pudiera dormir. Quiero luchar, susurró. Si esa cosa aún está dentro de mí, quiero sacarla, pero no puedo hacerlo sola. No estarás sola. Nos abrazamos, lloramos, y entonces Mika apareció en la puerta. Nos miró, en silencio. ¿Ya decidiste?, preguntó. Me levanté, limpiándome las lágrimas. Sí. Maika se tensó. Esperaba una respuesta fría, una elección dura. No la entregaré, dije. No voy a sacrificar a mi hermana por miedo. Él respiró hondo. Entonces, tendremos que prepararnos, porque si esa oscuridad regresa, esta vez no será una invasión. ¿Qué será? Una posesión completa. Y si ocurre, esta vez no habrá segunda oportunidad. Esa noche, bajo la luna roja, sellamos un nuevo pacto, uno entre hermanas, un pacto para luchar juntas contra lo que vendría. Pero al amanecer, Hannah ya no estaba en su cama. Solo había una nota, escrita con tinta negra. Gracias por tu elección. Ahora yo elijo por ti. Y el medallón había desaparecido. Cuando entré a su habitación y vi la nota,
Algo dentro de mí se rompió. Otra vez. La tinta aún estaba fresca. La hoja temblaba entre mis dedos. El medallón había desaparecido del altar, y con él, la única herramienta que podía sellar definitivamente el alma prestada. Mika llegó segundos después. Sus ojos se clavaron en los míos. No dijo nada. Solo tomó la nota, la leyó y apretó la mandíbula. ¿Cómo es posible? Teníamos guardias. Ella los durmió. Respondí, segura. Usó el ritual de silencio. Mamá lo mencionaba en sus diarios. Una sombra que camina entre los que duermen. Mika comenzó a dar órdenes de inmediato. Cerramos las salidas del castillo, enviamos exploradores a los bosques cercanos, interrogamos a los sanadores. Nada. Hannah se había evaporado, como si nunca hubiera estado ahí. Yo no comí, no dormí. Me quedé sentada en su cama, con la nota en las manos, sintiendo que todo estaba a punto de derrumbarse de nuevo. Porque esta vez no era una batalla externa, era algo peor. Al tercer día, una visión me despertó en medio de la noche. No fue un sueño, fue algo distinto. Mamá estaba sentada junto al gran árbol del bosque sagrado, vestida de blanco, sus cabellos meciéndose con el viento. Me miró con dulzura, pero también con tristeza. La oscuridad no se enfrenta con fuerza, dijo. Se enfrenta con verdad. ¿Qué verdad? Grité. ¿Por qué nunca me dijiste qué éramos? Porque ni tú ni Hannah debían cargar con lo que yo no supe controlar. Pero ahora estamos solas. No, susurró. Aún pueden elegir. Desperté llorando, y supe exactamente a dónde tenía que ir. Al amanecer, partimos hacia el lugar donde empezó todo, el árbol sagrado de nuestra infancia. Mika, yo y 4 guardianes de élite. Nos movimos en silencio, como si los árboles mismos escucharan cada paso. Cuando llegamos, el aire era denso, cargado de electricidad. Y allí estaba, Hannah, de pie. De mí no me siento si usted... Descalza, con el medallón colgando sobre su pecho y los ojos cerrados, murmuraba en una lengua que no conocía, pero que me dolía en el alma. Estaba realizando el ritual del renacimiento, uno que solo podía terminar de 2 formas, con su alma purificada o completamente consumida. Me lancé hacia ella. Mika intentó detenerme, pero fue tarde. Crucé el círculo de fuego sagrado. El aire ardió. ¡Hannah!, grité. Ella abrió los ojos, y entonces lo vi. No era ella, era ambas. Sus ojos eran mitad azules, mitad negros. Su piel brillaba y se oscurecía por momentos. Una lucha interna desgarradora. «¡No me toques!», rugió. «No sabes lo que está dentro de mí». «Sí lo sé. Lo sé porque está dentro de mí también». Ella tembló. «Te odio», susurró. «Y yo te amo». Esa frase la quebró. Cayó de rodillas. El medallón brilló con fuerza. Mika cruzó el círculo, dispuesto a terminar con todo. «No», grité. «Déjamela a mí». Me arrodillé frente a ella. Tomé su rostro entre mis manos. «Vuelve, Hannah. Vuelve conmigo». «No puedo». Hice cosas horribles, y yo las vi. Y aún así estoy aquí. Una lágrima cayó por su mejilla, y el medallón explotó en luz. Ambas caímos hacia atrás. Todo quedó en blanco. Cuando abrí los ojos, ella ya no estaba. Mika me sostuvo. ¿Qué pasó? Se sacrificó. Se llevó la oscuridad consigo. ¿Dónde? No lo sé, pero sentí su alma despedirse. Él me abrazó. Lloré. Por todo. Por ella. Por mí. Por lo que fuimos. Y entonces, una flor brotó junto al árbol. Una flor blanca, única, una señal. Han pasado 3 años desde la última vez que vi a mi hermana. 3 primaveras desde que el medallón estalló en luz y se la llevó con él. Nadie volvió a verla. Ni su cuerpo, ni su sombra. Pero sé que no está muerta. No del todo. A veces, cuando el viento sopla desde el este y las hojas caen en espiral, escucho su risa en lo profundo del bosque. Una risa suave, como cuando éramos niñas y nos escondíamos para no hacer tareas. La guerra terminó. Las alcateías del este, huérfanas de liderazgo, pidieron tregua y se sometieron a un nuevo código de paz, uno que yo misma escribí, junto a Mika. Mika, sí, él sigue a mi lado, pero ya no como rey sobre mí. Somos iguales. Reinamos juntos. Decidimos juntos. Luchamos juntos. Nuestro vínculo se volvió verdadero no por la marca, sino por la elección. Lo vi llorar solo una vez. Y fue cuando regresamos al bosque y encontró el colgante de su madre colgado en una rama. Lo tomó como señal de que el ciclo se había cerrado. Los enemigos que sobrevivieron huyeron al norte. Algunos fundaron nuevas alcateías, otros simplemente desaparecieron. Uno de ellos, un antiguo general que había jurado venganza por la caída de Hannah, fue encontrado años después, sin memoria. Decía haber visto una mujer vestida de sombras,
que le quitó los recuerdos uno por uno. Lo dejaron vivir. Como advertencia, los aldeanos me llaman la reina de las cicatrices. Algunos lo dicen con admiración, otros con temor, pero yo ya no me escondo. Mi rostro, con su marca, es símbolo de una nueva era. Cada niña que nace distinta en las aldeas ahora es protegida por un decreto. Ya no hay vergüenza, solo respeto. Los curanderos trabajan bajo mi protección. Hemos reabierto los templos de la sanación lunar. Allí, enseño lo que aprendí de mamá y de la oscuridad. Hannah dejó algo más, un diario. Lo encontré escondido en el tronco hueco del gran árbol. Había escrito en secreto durante su recuperación. En él hablaba de sueños, de miedos y de una visión. Un día nacerá una niña con nuestros ojos, mitad fuego, mitad agua, mitad luz, mitad sombra. Ella decidirá si el mundo arde o florece. Esa niña nació hace un mes, mi hija. Se llama Laura. Tiene los ojos de mamá y en la palma una pequeña espiral blanca. Nadie se lo ha explicado aún, pero cuando duerme, sonríe como si supiera algo que los demás olvidaron hace siglos. Mika la carga con torpeza pero con ternura. Le canta canciones en el idioma antiguo. Y cada noche, antes de dormir, nos sentamos los tres junto al fuego. Y le cuento una historia. La de dos hermanas, una marcada por fuera, otra por dentro. Una que eligió amar y otra que eligió sacrificarlo todo por la única persona que siempre creyó en ella. A veces, me despierto a medianoche y miro hacia el bosque, no con miedo, con esperanza, porque sé que ella me ve, y que cuando Laura crezca, Hannah volverá, como siempre lo hizo, a su manera, a su tiempo, a su forma de hermana.